Durante 2 días, el mismo día de la elección y el lunes pasado, cientos de jóvenes, entre estudiantes, militantes del partido aprista del expresidente Alan García y de movimientos de izquierda, marcharon por las calles del centro de Lima. Toca abrir ahora nuestra ronda de dinero y esta ronda comenzará en Colombia con Fernando Ramos y la huelga que ya iniciaron los trabajadores de la minera estadounidense Drummond. De ahí nos iremos a México. Nos está esperando José Manuel Martínez. Hasta 200,000 puestos informales podrían regularse si se simplifican las normativas para los negocios. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bogotá. Los trabajadores de la multinacional Drummond, la segunda empresa exportadora de carbón en el país, iniciaron una huelga indefinida, luego de que fracasaran las conversaciones para poner fin a un conflicto laboral por diferencias en el aumento salarial y la posibilidad de despido de unos 600 trabajadores. Esto sin duda incidirá en la producción interna y también podría incidir en los precios internacionales del mineral. Colombia es el cuarto país exportador de carbón y para este año el gobierno tiene una meta de producción de cerca de 94 millones de toneladas. Cerca de 5.000 trabajadores internos directos y cerca de 7.000 indirectos se ven afectados por este paro. Sin duda esto ocurre en momentos difíciles para la economía del país por varias protestas sociales, en especial en el noreste de Colombia, en la región del Catatumbo, por parte de campesinos y pequeños cultivadores de coca, también por los pequeños mineros y el anuncio de paro del sector caficultor. Es todo por el momento, vuelvo con ustedes a Atlanta. El comercio organizado en la Ciudad de México solicita eliminar parte de las más de 20 regulaciones que existen para abrir un nuevo negocio en la capital y reducirlas a 5 o 6 para entonces formalizar a los trabajadores que se encuentran en la informalidad. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México se congratuló por el programa para la formalización del empleo que en lo que resta del año pretende legalizar 200,000 empleos, según lo informó el lunes pasado el presidente Enrique Peña Nieto. Pero para lograr esta ambiciosa meta, los comerciantes dicen que es necesario reducir la excesiva normatividad. En México, 6 de cada 10 empleos son informales, es decir, no tienen registro en la seguridad social, no cuentan con prestaciones y no pagan impuestos directos como el impuesto sobre la renta. Por lo que el gobierno federal tiene la intención de regularizarlos. Pero además, menos de una quinta parte de las 5 millones de unidades económicas están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrones. Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, hubo desaceleración en el sector industrial en China, hay algunas medidas del gobierno y también hay otras noticias. El escándalo de sobornos de la farmacéutica GlaxoSmithKline. Estamos listos para decirle ni hao a Diego Laje al volver. Pero primero los dejamos con un vistazo a los principales índices accionarios y a las monedas del mundo y de América Latina. Es hora de hablar de la economía del dragón porque hace unas horas, durante la tarde del miércoles, se celebró una reunión del Consejo Estatal Chino, que es el gabinete, y después de la cual, de hecho, se anunciaron varias medidas. Entre ellas, reducir la carga fiscal para más de 6 millones de pequeños negocios, que por cierto emplean a decenas de millones de personas. ¿Cuándo? A partir de agosto. Se suspenderá temporalmente los impuestos de valor agregado y operativos. También, otra de las medidas, apoyar a exportadores con simplificación de trámites, aprobaciones, reducciones de costos, cancelación temporal de tarifas por inspección y también se acelerarán las inspecciones de productos. Y una tercera medida,
impulsar las inversiones en la construcción de vías férreas en las regiones del centro y occidente. Se busca crear canales de financiamiento y acercar a inversionistas privados, además de emitir bonos. Ya lo decíamos, la economía china ha venido desacelerando y en el segundo trimestre tuvo uno de los desempeños más débiles vistos desde mediados de los 90. Ojo, economistas están anticipando, varios de ellos, un tercer trimestre todavía más débil. Y más temprano iniciamos este programa con el último dato sobre otra profunda caída o contracción en la actividad fabril allá en China. Diego Laje ya está con nosotros y está listo para contarnos las reacciones de los analistas, de la gente, de cómo se vive esa desaceleración y de los empresarios a estas últimas noticias, tanto la actividad de las fábricas como estas medidas y esa tentación de hasta cuándo el gobierno va a meterle más el acelerador al estímulo. Ni hao, querido Diego. Ni hao, querida Gaby, un gustazo acompañarte nuevamente y esa es la gran pregunta, como bien la estás enumerando. ¿Cómo es esto de que el Estado chino le va a poner un acelerador, o bueno, la expansión fiscal, el gasto, a la economía y hasta cuándo? Estuvimos hablando con analistas para ver cuál fue la reacción desde acá. Lo primero que nos dijeron es: no esperamos algo de 600.000 millones de dólares como en 2008-2009, el gran estímulo que en realidad generó muchos de los problemas que estamos viendo en la economía ahora. Entre otras cosas, también nos remarcaron que, por ejemplo, y estoy hablando del caso de Kevin Lau, economista jefe del Standard Chartered, que espera que la economía china no esté fuerte por algún tiempo, así que no solo un trimestre próximo de crecimiento limitado, sino quizás un poco más de tiempo. Gaby. Como siempre, recordar que ese 7,5 se ve impresionante, pero bueno, estamos hablando de China y esa desaceleración tiene sus implicaciones. Pero, Diego, hemos hablado mucho de la desaceleración, pero ¿qué está pasando con el tema de las exportaciones? También hemos hablado mucho del tema de los bienes raíces y de este sector inmobiliario que ha quedado infladísimo y del intento del gobierno. ¿Qué tan complicado lo ven los analistas, digamos, que esa calibración que se debe hacer para que se mantenga de alguna manera ese estímulo? Sí, Gaby, el tema sobre todo inmobiliario. Primero vamos a hablar del gran problema de la cuestión inmobiliaria. Por un lado, tenemos fuertes intervenciones en el mercado inmobiliario para limitar la construcción en las grandes ciudades, donde sí hay crecimiento poblacional, Beijing, Shanghai, etcétera. Sí. Y tenemos un estímulo para la construcción en las ciudades interiores, donde hay un decrecimiento poblacional, así que una asignación de recursos un tanto problemática. Lo cierto, y acá estoy citando un informe del Wall Street Journal que incluye mucha más información, es que los privados y los gobiernos locales están construyendo muchísimo en todo el país, justamente como parte de este número al que siempre quieren llegar absolutamente todos los distritos, que es un 7,5 ahora, siempre fue el 8 de oro, el 8% de crecimiento anual de oro que llamaba el Partido Comunista. Lo concreto para analizar acá es: están construyendo, siguen construyendo. Por supuesto hay un problema muy serio porque las decisiones de construcción no las toma el mercado. Todo esto se financia de alguna manera. Hay analistas privados, y estoy hablando en caso particular del Société Générale de acá de China, que está diciendo que en este momento los privados están destinando un 38% del sector simplemente a mantener la rueda de deuda girando en torno a toda esta cuestión de construcciones. ¿Por qué? Porque se pide préstamo, se construye, no pasa nada, no hay ganancias, no hay crecimiento, no hay movimiento en esas partes. Entonces, por supuesto, hay que pedir un préstamo para seguir manteniendo el préstamo en funcionamiento. Así que esta es justamente la gran pregunta: la expansión del crédito en China, los problemas de excesos y faltas por la intervención estatal en distintos sectores de la economía, y hay que ver hasta qué punto es sostenible. Y acá te quiero agregar un comentario personal. Tú sabes muy bien, desde 1997 estoy viviendo en esta parte del mundo. Siempre, desde que empezó la reforma de apertura, hubo decenas de académicos, opinólogos y analistas diciendo el milagro económico chino no existe, es una farsa. Bueno, eso después, por supuesto, quedaron fuera de juego y empezaron a decir, bueno, esto se cae en cualquier momento. Es la primera vez en mucho tiempo que me encuentro con tanta gente tan razonable que está empezando a dudar
de la fortaleza de la economía china. Es la primera vez en mucho tiempo, Gaby. Y se está intensificando toda esta análisis de Li Keqiang y de cuánto el gobierno está dispuesto a dejar, hasta cuánto que desacelere o se debilite la economía en vista de un escenario que ha bajado las exportaciones y también las inversiones. Pero como tú dices, hay otro problema, Diego, y es un problema fuerte, y es el que toca no al gobierno, pero sí a las acusaciones que ya hizo el gobierno sobre estos sobornos contra varios empleados de la farmacéutica GlaxoSmithKline para impulsar sus ventas en China. Se habla de hasta 500 millones de dólares, se habla... por cierto, este miércoles GlaxoSmithKline presentó sus resultados trimestrales, pero claro está que la mayoría de las preguntas que recibió el presidente ejecutivo de esa compañía, de nombre Andrew Whitty, pues tienen que ver con el escándalo, Diego, y él reconoció que la investigación por esas prácticas de corrupción van a afectar su negocio. No dijo cuánto, pero lo cierto, Diego, es que ya estamos hablando incluso de cuestionamientos a otras farmacéuticas, y entiendo yo que de arresto y cargos en contra de trabajadores en hospitales. ¿Hasta dónde llega esta situación este jueves para ti? Sí, Gaby, en realidad hasta dónde llega no se sabe. Lo cierto es que en China las prácticas corruptas empresarias son mucho más comunes de lo que se querría aceptar abiertamente, y esto lo dice Transparency International. Pone a China en términos de corrupción privada muy cerca de la corrupción privada de India, por ejemplo, que es quizás el caso más resonante que Transparency siempre cita. En el tema particular de las farmacéuticas y en el tema particular de GSK, GlaxoSmithKline, la situación ya tiene decenas de detenidos, tiene, por supuesto, el CFO, el encargado de las finanzas, Steve Neckelput, de esa empresa aquí en China, no está detenido, pero no puede salir del país. Se está hablando también de que AstraZeneca, sí, otro laboratorio, también estaría bajo el ojo, bajo la lupa de las autoridades. Y lo que sí cabe resaltar es que llama la atención que se esté mirando solamente a empresas extranjeras en un sector que, digamos, los chinos también están presentes, y si las usos y costumbres, Gaby, de la comercialización de medicamentos tienen ciertas malas costumbres, bueno, sería probable que no solo sea GSK. Déjame te incluyo para enriquecer o darle contexto a lo que estás diciendo, lo que recientemente escribió la revista The Economist para dimensionar este problema, en particular en el sector en este tema de la medicina. Vamos a ver la gráfica porque la preparamos para citar lo que dice The Economist. En China, esa semilla, la semilla de la posible corrupción y los sobornos, cae en tierra fértil. Para empezar, los médicos están muy mal remunerados, los incentivos perversos de las políticas oficiales chinas, según un informe, dice, de la Organización Mundial de la Salud, permiten que los hospitales y los médicos vendan medicamentos para ganar dinero. No importa, agrega la revista, que los pacientes necesiten o no todas esas pastillas. Así, ni más ni menos, Diego. Sí, Gaby, y claramente cualquiera de los que hemos estado en un hospital chino, nos damos cuenta que cuando uno visita hasta por un resfrío, recibe prescripciones por un cóctel molotov de pastillas que obviamente apoyan lo que estabas diciendo, lo que dice el Economist, Gaby. Bueno, pues ya no se me va a olvidar Zaijian, ¿así? Zaijian. Fíjate, no, lejos, Zaijian. Diego Laje desde nuestro buró en Hong Kong, gracias. Zaijian. Bueno, en lo que a aplicaciones y no idioma se trata para enviar mensajes se refiere, WhatsApp es la líder. Pero no le falta competencia, y Samuel Burke nos hablará de una alternativa que dice ofrecer un poco más. Claro, esto en nuestro Minuto Clics. Y les recordamos, así van los votos en nuestra pregunta en Facebook, la decisión del Fondo Monetario Internacional de no participar en el caso de los llamados fondos buitre. ¿Qué pasa? Hay 3 opciones, la dirección es facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero es patrocinado por TISO.